En los procesos penales hay quien suele asumir que entre más documentos presente el Estado, más sólido es su caso. Si se trata de una persona llena de prejuicios, pero con un espacio en medios de comunicación, el asumir se traduce en un dogma que a ciegas hace creer que un expediente voluminoso equivale a pruebas contundentes, pero esa asociación es engañosa. En los últimos años, en tribunales de Estados Unidos, se ha vuelto común una práctica que plantea serias preguntas sobre el debido proceso. La entrega masiva de documentos por parte de la Fiscalía, a veces millones de archivos, miles de horas de video o enormes bases de datos sin una guía clara sobre qué constituye evidencia relevante. Hoy vamos a hablar de por qué el volumen no es sinónimo de prueba, de cómo esta práctica puede erosionar el derecho a una defensa efectiva y de por qué organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal han advertido que esta táctica puede ser tan dañina como ocultar evidencia. Y vamos a hacerlo a través de un caso concreto, el debate sobre las reglas de lo que se conoce en términos legales como discovery en el estado de Nueva York. Soy Sara Pozos y este es su video podcast La Voz del Silencio. Iniciamos. En el sistema penal estadounidense hay una palabra técnica que es importante conocer, el discovery. El discovery existe para garantizar equilibrio procesal. Esta palabra significa o se refiere al proceso formal y obligatorio de intercambio de información y pruebas entre la Fiscalía y la defensa antes de un juicio. Su función es permitir que la defensa conozca con anticipación razonable la evidencia que el Estado pretende usar y pueda responderse o responderla. Pero este proceso, esta etapa conocida como el discovery, no significa inundar a la defensa con todo lo que el gobierno ha recolectado, porque no todo documento es evidencia y no todo archivo es una prueba. O dicho de otra forma, mucha información puede ser redundante, irrelevante o simplemente ruido, como lo hemos mencionado en otros episodios. Cuando se confunde recopilación con prueba, el proceso deja de ser un ejercicio de justicia y se convierte en una prueba de resistencia administrativa, es una prueba de desgaste y ahí comienza el problema. La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal ha sido explícita en esta etapa de un caso, o sea, en la etapa llamada discovery. Y específicamente eso que se conoce como document dump, es decir, la entrega indiscriminada de grandes volúmenes de material. La asociación o esta barra de abogados ha afirmado que la entrega indiscriminada de grandes volúmenes puede violar el espíritu del debido proceso. Recordarán ustedes que en episodios anteriores hemos hecho referencia a qué es el debido proceso, incluso cumpliendo formalmente con todas las reglas establecidas. La Barra Nacional o la Asociación Nacional ha documentado casos donde la Fiscalía entrega millones de documentos sin clasificación útil, sin señalar qué piezas son centrales y sin recursos equivalentes para que la defensa pueda analizarlos. Para un acusado común, esto no es transparencia, uno de los principios constitucionales, es asfixia procesal. La crítica que hacen es clara y verificable. Enterrar lo relevante dentro de lo irrelevante no es neutral, es decir, no vamos a creer que entre más información se tenga, más documentos haya, entonces hay más pruebas. Pero justo hacer eso, al presentar tantos documentos, lo que realmente sucede es que no se tiene identificado lo que es relevante.
Esto hace que la defensa realmente sea impracticable, se diluye la capacidad de contradecir, de argumentar, de defender, y en muchos casos esto conlleva o empieza a orillar a la defensa a aceptar acuerdos sin que la evidencia haya sido realmente examinada. Lleno de documentos y al final pues no lo va uno a alcanzar a revisar. La Fiscalía sabe que no hay nada allí, pero lo hace precisamente para paralizar a la defensa. Aquí la cantidad funciona como un sustituto simbólico de la prueba, esto es importante. No convence por su contenido, sino por su peso. Entre más documentos haya, más peso se tiene, pero no necesariamente son evidencias tangibles que puedan llevar a una culpabilidad. En el año 2019, el Estado de Nueva York llevó a cabo una reforma a este proceso, en esta etapa llamada o conocida como el Discovery. Dicha reforma entró en vigor el 1 de enero del 2020 bajo lo que se conoce en la ley como un artículo 245 de la Ley Penal en el Estado de California. Esta reforma exigió por primera vez que los fiscales se entregaran automáticamente y sin que la defensa tuviera que solicitarlo la mayor parte de la evidencia relacionada con un caso antes del juicio y dentro de los plazos específicos. La ley no solo definió obligación de divulgación más amplia, sino que también integró la entrega de evidencia dentro del cálculo de plazos procesales, como el derecho a un juicio rápido, que claramente a mayor cantidad de documentos no se cumple, con la intención de hacer más transparente y equitativo el proceso de descubrimiento para la defensa. Pero lamentablemente en la práctica el incentivo ha sido perverso, entregar todo para no omitir nada. Esto ha generado expedientes masivos donde la defensa recibe más información de la que puede procesar razonablemente hablando. En lugar de claridad hay saturación, en lugar de evidencia delimitada hay océanos de datos. Lo que debía entonces empoderar a la defensa en algunos casos la ha dejado atrapada entre tanta información, entre tantos kilos de información. Esto me lleva a pensar luego en la manipulación mediática de este caso, o sea, en casos donde la Fiscalía entrega una cantidad considerable de documentos. Este fenómeno ha sido mal explicado en el debate público. Los medios de comunicación suelen tergiversar algunas cosas que es importante que tengamos claro y entendible. Cuando un caso se cae por incumplimiento en esta parte procesal, por incumplimiento del discovery, algunos discursos políticos o algunos medios de comunicación suelen hablar de tecnicismos o que por esta situación algún posible culpable sale libre. En realidad esta narrativa omite algo esencial. El problema no es que falten documentos, sino que el proceso se volvió inmanejable y esto viola todos los derechos constitucionales de los acusados, así de sencillo. Entonces no es un tecnicismo ni es un error procedimental, es una violación al debido proceso y la violación al debido proceso es una violación a los derechos constitucionales de los acusados. Las asociaciones de defensa penal en Estados Unidos han respondido con un argumento contundente. Cumplir con el debido proceso no es una formalidad y la acumulación indiscriminada de archivos no fortalece la justicia, al contrario, la debilita. Aquí otra vez la desinformación lamentablemente opera por medio de mentira directa pues y porque les conviene así por encuadre. Pero ya saben que me gusta citar casos que me permitan ahondar en las reflexiones que aquí estoy teniendo con ustedes, así es que quiero citar un caso de reciente publicación en medios de comunicación, incluso allá en Nueva York. Es el caso le llaman en Estados Unidos el pueblo contra Coley, People versus Coley. El caso citado ocurrió hace poco en el condado de Queens, ahí en Nueva York. Este caso es un buen ejemplo de cómo las reglas de discovery, recordemos que el discovery es esta etapa procedimental,
no son un detalle técnico, sino un componente central del debido proceso penal. En este caso, el acusado enfrentaba cargos penales y el proceso avanzaba dentro del marco de la reforma del Discovery aprobada en Nueva York, como ya referí, en el año 2019. Como parte de esta reforma, la Fiscalía estaba obligada a entregar toda la información y de manera oportuna toda la evidencia relacionada con el caso, incluyendo la información que pudiera afectar la credibilidad de los agentes involucrados, porque allí se estaba cuestionando, en el caso que estamos citando, a un testigo que la Fiscalía estaba presentando contra Coley. El problema surgió cuando la Fiscalía no entregó a tiempo el material que se necesitaba y que es un material que se conocía en el caso como material disciplinario, y este material era relevante para el caso que nos ocupa porque un policía formaba parte de este caso. Esa información no era un tema menor, no era un anexo ahí entre tantos documentos, incluso podía ser utilizado por la defensa para cuestionar la credibilidad de ese testigo que se tenía o que la Fiscalía tenía como un testigo clave para el caso. Aún así, la Fiscalía certificó que había cumplido con todas sus obligaciones en esta etapa de Discovery, en este proceso, y que estaba lista para proceder. El juez no aceptó esa explicación, o sea, no le dio la razón a la Fiscalía y en su decisión dejó claro que la obligación del Estado no se cumple con declaraciones generales ni con entregas parciales. O sea, habían entregado, ahora sí que en entregas, en partes, la información, cuando la ley le obligaba a entregar toda la información que se tuviera. Y que la reforma que impulsaron en Nueva York exigía diligencia real y no simbólica, o sea, hechos, pues no palabras. En este caso, la Fiscalía no pudo demostrar que había hecho los esfuerzos necesarios para obtener y entregar el material que le solicitaba la defensa dentro de los plazos legales establecidos. Como consecuencia, ese tribunal determinó que el Estado no estaba legalmente preparado para el juicio, lo que activó el reloj de del derecho a un juicio rápido. Al vencerse ese plazo, pues el caso fue desestimado. Este tema es clave. El caso no se cayó porque no existiera evidencia contra un acusado, sino porque el Estado no cumplió con las reglas que garantizan un proceso justo, un piso parejo que la Constitución establece a través de las enmiendas. La decisión dejó un mensaje contundente. En la etapa denominada como Discovery, esa etapa no es una formalidad ni un trámite administrativo y la acumulación de documentos no sustituye la obligación de identificar y entregar el material relevante. En el caso People versus Coley, este caso se convirtió en un referente dentro del debate en Nueva York, que por cierto ya hay una iniciativa presentada por ahí de mayo en donde precisamente quieren revertir esta reforma, el Estado quiere revertir la reforma porque dicen que ha sido como complicado cumplir con los procesos. Para algunos críticos, el caso ejemplifica los efectos duros de la reforma, la obligación que tiene la Fiscalía, pero para los defensores del debido proceso confirma algo fundamental. Cuando el Estado tiene todo el poder investigativo, la carga de cumplir la ley recae sobre el Estado, no sobre la persona acusada. Y esto es importante, la persona no tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado quien debe de demostrar que es culpable. En el fondo, este caso ilustra el mismo problema que vemos en la otra práctica que está refiriéndose últimamente y que también he referido en estas líneas, es el document dump, o sea, la cantidad abrumadora de documentos. Cuando la claridad se pierde entre las omisiones, entre los retrasos o esta saturación indiscriminada de información, la justicia falla y falla por falta de pruebas o sea, falla porque no hay la claridad en la prueba, pero además falla porque falla el proceso. O
sea, la sustancia, el fondo es tan importante como la forma en materia procesal en el derecho penal estadounidense. En nuestra sección de Visto lo Leído, hoy quiero traer a ustedes un libro. La traducción la hice yo. Es un libro titulado Problemas de descubrimiento y sus soluciones. Es una edición, es la cuarta edición, bueno, hay anteriores, pero la última que está referida allí por los autores de la Asociación Americana de Abogados. La Asociación Americana de Abogados, junto con el otro grupo que busca sacar a personas inocentes o condenadas injustamente, hacen una serie de investigaciones y textos sumamente interesantes que revelan cómo se violan sistemáticamente los derechos de los acusados en Estados Unidos, y este libro es precisamente uno de esos trabajos. Este libro se ha convertido, pues así, en una referencia obligada para abogados litigantes sobre uno de los aspectos más críticos de los procesos judiciales, esta etapa, el discovery, la etapa previa al juicio, en donde se intercambian de información y evidencia ambas partes. Es decir, la fase en la que las partes se entregan por ley la información y las pruebas que se tiene. El libro fue escrito por Paul Grimm, un juez federal que tiene precisamente amplia experiencia en disputa de temas de discovery, junto con otros autores también importantes. Y a lo largo de varios años, pues como va cambiando la ley, también van actualizando la edición de este libro, en donde las prácticas de descubrimiento, el discovery es el descubrimiento, especialmente en relación con la información almacenada electrónicamente. Y como se almacena sistemáticamente la información, entonces es complicado que haya suficiente cantidad humana para analizar miles y miles y miles y miles de datos electrónicos. Por ahí va un poco la obra que estoy ahora recomendando. Esta obra parte de una premisa importante y fundamental. La etapa del descubrimiento, el discovery, ya no es un trámite menor, sino a menudo se ha convertido como en parte del litigio fundamental en los casos penales. En muchos casos, antes de llegar siquiera al juicio, las partes le dedican la mayor parte de su tiempo a intercambiar documentos, a intercambiar interrogatorios y pruebas digitales. Por esa razón, este libro no solo revisa estas reglas formales de procedimiento, sino que ofrece análisis detallados, ejemplos prácticos y estrategias concretas para manejar los problemas más frecuentes que surgen cuando una parte solicita pruebas, responde a solicitudes de producción o disputa relevante de ciertos documentos y simplemente no se les entrega, o se les oculta parcialmente o se les niega totalmente. Uno de los focos más destacados es la producción de información electrónica que se almacena. Esto es algo que está siendo de mucho interés en los casos penales en Estados Unidos, en donde se revisan o esta parte específica revisa correos electrónicos, bases de datos, registros digitales y otros materiales que pueden existir en volúmenes enormes y formatos muy complejos. El libro dedica especial atención a este tipo de descubrimientos, no solo por la cantidad de información, sino porque plantea nuevos desafíos legales e interpretativos. Se pregunta cómo definir búsquedas razonables, cómo garantizar la preservación de los metadatos, porque también se pueden alterar, y cómo discriminar entre lo relevante y lo irrelevante en medio de montañas y montañas y montañas de datos. En síntesis, este libro, en español es Problemas de descubrimiento y sus soluciones, es una obra práctica y técnica publicada por la Asociación Americana de Abogados.
No es una obra teórica, es más bien una especie de guía estructurada que atiende los conflictos concretos que enfrentan litigantes cuando el discovery se vuelve complejo, complicado, costoso o incluso riesgoso para el desarrollo de un caso. Además, ofrece prácticas basadas en la ley, la jurisprudencia y la experiencia amplia de sus autores. Y finalmente a nosotros nos ayuda a entender por qué la fase de intercambio de pruebas puede convertirse en un verdadero campo de batalla procesal, especialmente cuando hay grandes volúmenes de documentos de por medio. La versión digital la puede conseguir en la página de internet, allí en la Asociación de Abogados en Estados Unidos. El caso People versus Coley nos recuerda que en el sistema penal la justicia no depende, no, de verdad lo subrayo, no depende solo de si existe o no evidencia, sino de cómo se maneja esa evidencia dentro del proceso para garantizar los derechos constitucionales del acusado. Entregar millones de documentos no equivale a probar un caso. Esto es importante que lo entendamos. Y más bien nos obliga a cumplir con el debido proceso, que no es un tecnicismo, sino una garantía constitucional, un derecho constitucional en Estados Unidos. Cuando la cantidad sustituye a la claridad, el poder del Estado deja de estar equilibrado y la defensa, pues sí, se vuelve imposible. Entender estos mecanismos es esencial para no confundir volumen con verdad, ni expediente con justicia. Además de lo anterior, de verdad considero necesario subrayar que este episodio no se trata de defender o atacar a nadie, simplemente ni ninguno de los episodios en los que hemos trabajado ahorita, simplemente se trata de referir algo más básico. ¿Qué entendemos por evidencia en un Estado de derecho y en un Estado democrático? Un sistema justo no mide la solidez de un caso por el tamaño del expediente, sino por la claridad, la pertinencia y la parte que puede examinar las pruebas existentes. Si tienes una prueba pero no la puedes examinar, entonces no es una prueba. Si ocultas la prueba, pues algo está ahí como mal. Cuando el volumen reemplaza el argumento, la justicia deja de ser racional y se vuelve brutalmente abrumadora. Por eso es que la advertencia de la Barra Nacional de Abogados Defensores o abogados que defienden casos criminales y el caso que vengo citando en el estado de Nueva York debe de obligarnos a cuestionar una idea que es peligrosa y que la vemos más frecuentemente en los medios de comunicación. Allí se afirma en algunos medios de comunicación y algunos periodistas que por alguna razón suelen tergiversar las cosas, que entre más información se tenga, entonces hay más carga de culpabilidad, hay más verdad en ese caso. En los tribunales, también como en los medios, el exceso puede ser una forma de ocultamiento, básicamente. Entender esto es esencial para no confundir otra vez ruido con prueba ni cantidad con justicia. Nuevamente en sus pantallas ya están las redes sociales, todavía no hemos abierto la de Spotify, pero estamos en eso. Sígueme y si te gusta pues lo que estamos trabajando, te invito a que lo compartas, ayúdame ahí con tus comentarios, envíanos tus sugerencias y de verdad gracias por acompañarnos en esta charla, en este espacio. Nos escuchamos pronto en nuestro siguiente episodio. Este fue su video podcast La Voz del Silencio. Soy Sara Post.